Hola viajeras y viajeros, esto es Búho Tarot y esta es una lectura para todos los signos respecto a su ex. Recuerden que si el contenido de este canal es de su agrado, no duden en suscribirse, darle like, compartir y por supuesto también comentar, porque eso ayuda muchísimo el crecimiento del canal y como saben yo siempre se les estoy agradeciendo. Les recuerdo que pueden comenzar a seguirme en Instagram. En la caja de comentarios voy a dejar el enlace para que quien guste seguirme. Ahí estaremos haciendo otro tipo de actividades un poco más cercanas. Claro, dependiendo también cómo vaya evolucionando la comunidad ahí, ¿verdad? Y bueno, vamos a dar un par de vueltas más a las cartas. Una más. Y otra más, ¿por qué no? Y vamos a comenzar con nuestros amigos y nuestras amigas de Aries. Tenemos la papisa, 3 de bastos y 7 de bastos. Cartas muy interesantes. De hecho tenemos aquí la papisa, que es una carta que nos evoca mucho a la luna, ¿no? Lo he comentado varias veces, una carta bastante lunar, una carta que nos habla también de una persona mayor. Si estamos hablando de una ex mujer, es una persona mayor que nosotros al menos. Esta carta siempre suele referirse a una persona que es entrada en años. Hablamos de unos 30 y algo, 40 y algo, un poquito más. También es una persona que tiene características de ser estudiosa, incluso puede ser una persona bastante religiosa o espiritual tal vez. Y es una persona que de alguna manera busca como que el conocimiento o que está estudiando, se está preparando, porque la papisa es una persona preparada. Entonces puede ser una persona que tenga algún grado académico, algún tipo de puesto tal vez, o una persona que activamente se encuentra desarrollando los estudios de o de una profesión en particular. También tenemos aspectos lunares, lo cual nos habla del inconsciente, en lo cual también nos puede hacer mención a miedos, a dudas, cosas que tienen a la energía que se está moviendo y que no podemos ver, ¿no? Recordemos que la luna es un poco este tipo de energías, amigos y amigas de Aries. También tenemos, por acá tenemos el 3 de bastos, una carta que nos habla un poco de alguien que se encuentra observando, como el personaje lo vemos aquí, ¿no? Es un personaje que nos muestra un panorama a lo lejos, a la distancia. Sin embargo, lo vemos ligeramente aferrado, vemos cómo sostiene con firmeza uno de los 3 bastos. Eso nos habla de una persona que no suelta, una persona que de alguna manera está aferrada o afianzada a un ideal, a una idea o a una persona en este caso. También nos habla del fuego, del elemento fuego, nos habla de la pasión. Es una persona que puede estar aferrada a la pasión o aferrada a los sentimientos que ustedes les pudieron haber estado generando. Y se encuentra observando, se encuentra de alguna manera pensando, planeando en lo que va a hacer, en las cosas que pudiera estar, digamos, sí, planeando para tal vez acercarse a ustedes. Y comento que es acercarse a ustedes porque tenemos el 7 de bastos. Es una carta que la imagen nos habla mucho del conflicto. Aquí vemos a esta persona como sostiene un basto y está a la defensiva, ¿no? Y los otros 6 están como si fuesen a atacarle. Esto nos puede hablar de una persona que viene con una actitud defensiva. Digo, hay cientos de historias allá afuera y ustedes sabrán qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, aquí vemos una persona que viene a la defensiva. Viene que sí, puede que venga a hablar, puede venir a aclarar las cosas, incluso, sin embargo, está a la defensiva. Está pues en una actitud incluso hasta victimista en algunos casos. Una persona que puede estar de alguna manera... Ay, miren, vi aquí abajo del vaso en lo que lo pasé de lado y tenemos el Caballero de bastos, una carta que nos habla mucho de la impulsividad. Entonces podríamos estar hablando de una persona que es un poco impulsiva, una persona que es un poco arrojada. A lo mejor esta persona podría estar apareciendo de la nada y por eso tiene esta actitud como que se pone a la defensiva, porque a lo mejor ustedes no le quieren recibir, a lo mejor ustedes no le quieren dar este tipo de comunicación porque no se la merece por las razones que haya hecho para que la relación
llegará a su fin, amigos y amigas de Aries. Vamos a sacar una carta más, un consejo para esta situación para nuestros amigos de Aries respecto a su ex. Y tenemos la carta de los enamorados. Una carta que nos habla de las decisiones, una carta que es el arcano de Géminis. Podríamos estar hablando de un arcano de Géminis. De nuevo tenemos un elemento aquí bien curioso. Un elemento bien curioso como lo es el aire, ¿no? Lo tenemos aquí con este arcano de los enamorados, elemento aire, Géminis. Entonces nos puede hablar mucho de los pensamientos, de ahí las decisiones, de ahí incluso podríamos estar hablando de la inseguridad de tal vez esta persona, incluso la inseguridad que tienen ustedes, porque tienen que tomar decisiones, tienen que tomar... esta carta suele aparecer cuando hay más de una opción, a eso se refiere con las decisiones. Hay más opciones, hay otras cosas que elegir. Aquí podríamos estar hablando de elegirse a ustedes mismos, elegir darle una oportunidad a esta persona. Hay que tomar una decisión sapiente, una decisión pensada. Recordemos que el aire nos habla mucho de los pensamientos, también nos habla de la comunicación, entonces podríamos estar hablando de todo esto, ¿no? Amigos y amigas de Aries, una tirada bien curiosa, porque estamos hablando de una persona que está como que pensando en acercarse, está de alguna manera pensando, buscando información, documentándose de alguna manera, buscando saber cómo acercarse a ustedes, y está en ustedes el darle o no pues una cabida a esta persona cuando venga y se quiera comunicar con ustedes, amigos y amigas de Aries. Muy curioso, muy curioso. Recuerden que ustedes siempre tienen la última palabra en su vida. Vamos a pasar ahora con nuestros amigos y amigas de Tauro. Y tenemos el Hierofante, el 7 de espadas, cuatro de bastos. Ok, Hierofante, 7 de espadas, 4 de bastos. Aquí estamos hablando de algo bien distinto. Tenemos la carta del Hierofante, el arcano de Tauro. Entonces podríamos hablar de un signo de Tauro. Esta carta suele aparecer cuando hay compromisos, cuando hay matrimonios incluso. Es de hecho una carta que aboca mucho a los cónyuges, a los matrimonios como tal. Pero podríamos hablar de un compromiso, de una persona que quería ofrecer un compromiso o que escapó de un compromiso, porque tenemos el 7 de espadas. El 7 de espadas es una persona que, aquí vemos una persona que de alguna manera como que está huyendo. Podríamos hablar de que esta persona huyó del compromiso. Esta persona se alejó, sabía lo que hacía y se alejó. Decidió alejarse. ¿Por qué? Porque incluso tenemos acá el 4 de bastos, que es una carta que también nos habla mucho de una, pues es una boda incluso, aquí lo vemos en la imagen. Esto es una boda, un reencuentro, una comunión, un compromiso también como tal. Entonces podríamos estar hablando de una persona que se alejó de ustedes, se alejó del compromiso que tenía con ustedes por otro compromiso incluso, porque aquí ya podríamos hablar incluso de algún detalle que tenga que ver con la infidelidad. Esto lo digo porque ambas cartas nos hablan de un compromiso, pero uno es un compromiso más como de pareja, como lo dije, de matrimonio, y el otro es como un compromiso de consumación. El 4 de los bastos nos recuerdan de alguna manera como los 4 postes de una cama, ¿no? Y lo vemos aquí incluso, como si esto fuera la especie de pabellón que luego se pone en las camas así grandes y lujosas. Nos evoca un poco esa idea. Entonces podríamos estar hablando de una persona que se alejó de un compromiso que tenía con ustedes para ir a otra cuestión que tenía que ver completamente con algo muy distinto que ustedes ya se lo pueden estar imaginando, amigos y amigas de Tauro. Y bueno, tenemos su arcano directamente, entonces se alejó de ustedes. O sea, más claro parece ser que no podría estar. A ver, veamos un consejo para ustedes, amigos y amigas de Tauro, con esta situación. Y tenemos la carta de la estrella, el arcano de Acuario. Una carta bien interesante porque es una carta que nos aporta mucha luz, una carta muy positiva, una carta que nos habla del equilibrio también, una carta que nos habla del balance. Es decir, si esta persona se alejó de ustedes, si esta persona decidió rechazar lo que ustedes le ofrecían, rechazar su compromiso, pues ahora es momento de que ustedes se preocupen por sí mismos, no por esta persona. De alguna manera me da a pensar esto, porque es una carta que busca el equilibrio. Y aquí yo veo más el equilibrio primero con ustedes mismos, y si después se les ocurriera darle una oportunidad a esta persona, que honestamente yo lo dudo, si es que hizo esto como lo vemos aquí,
pues se la darán o no, eso ya es cosa de ustedes. Entonces lo veo muy orientado a eso, a encontrar su propio balance, balancear sus emociones, sus sentimientos, porque tenemos también mucha agua aquí en la carta, ¿no? Vemos aquí cómo están estos cantaritos ahí. Ahí se alcanza a ver. Con lo cual nos habla mucho de las emociones, los sentimientos, todo este aspecto que tiene que vaciarse, tienen que soltarse esas emociones y tienen que regularse, tienen que llegar a un punto medio, a un punto donde de alguna manera las emociones fluyan de una forma sana, una forma más tranquila. Amigos y amigas de Tauro, vamos a pasar ahora con nuestros amigos. Es una tirada bien curiosa, amigos y amigas, muy específica, debo decir también. Ya me lo dejarán saber en los comentarios. Pasemos ahora con nuestros amigos de Géminis y tenemos el 10 de bastos. Hay una situación entonces, ustedes ya no pueden más con esta situación. Vemos aquí cómo la cargan, vemos cómo la arrastran de alguna manera. Es un peso toda esa situación que están viviendo. Tenemos también el rey de copas. Podríamos ya estar hablando de un signo de agua, algún cáncer, Piscis, Escorpio. El emperador, un arcano de Aries, muy marcado también. Podríamos estar hablando, sí, de un signo de agua o un signo de fuego, porque salen muy presentes aquí. Aquí ya podríamos también hablar de una situación, pues una situación extramarital, podríamos decirlo así. Podríamos, no necesariamente, pero podría darse el caso que fuera de esa manera. El 10 de vasos es una carta donde ya no se puede más. Es una carta de, pues, literalmente, ¿no? Vemos al personaje como lleva 10 bastos y se va casi a trompicones porque no puede con el peso. Entonces hablamos de una situación que no se puede más. El rey de copas es una carta que nos habla mucho de las emociones, del controlar las emociones. Y esto me hace pensar en algo bien curioso. Porque luego tenemos el emperador, que es una carta que también nos habla mucho del control. Entonces, podríamos estar hablando de una situación donde estaban con una persona donde sentían que ya no podían más porque había una especie de manipulación, una especie de control. El emperador en un sentido positivo es protector, en un sentido negativo se vuelve sobreprotector y se vuelve hasta manipulador incluso. Entonces podríamos estar hablando de una situación así, por eso es que sale tan pesada esta situación en esta tirada respecto a su ex, amigos y amigas de Géminis. Porque podríamos estar hablando de una situación donde esta persona o bien era muy manipuladora o era muy necia o era muy terca de alguna manera. Y era como, es que tiene mucho ese aire de como que de ser manipulador de alguna manera, como que, porque vemos muchas emociones, vemos muchos sentimientos y el rey de copas es una persona dueño de sus sentimientos en un sentido positivo, pero en un sentido negativo es una persona muy voluble, muy cambiante, que puede ser muy manipuladora. Entonces nos da mucho esta idea de que esta situación, esta persona era así, era una carga, o esta relación era una carga, porque había muchos sentimientos, sí, pero había mucho de esta situación, de que incluso llegaban a chocar, eh, porque repito, el emperador es mucho de esta idea, ¿no? Está como que un poco clavado en el pasado y es tajante. Dice que las cosas se tienen que hacer como que él quiere o ella quiere. Entonces, eso podría llegar a ser muy chocante a la larga, amigos y amigas de Géminis. Entonces, me parece que pues esta situación fue muy pesada, ¿no? El 10 de bastos me hace pensar muchísimo eso. Un consejo para esta situación y ver qué ocurrirá con esta situación. Tenemos el paje de bastos. Es una carta que nos habla mucho del pensamiento. Mientras que los caballos son acciones, los pajes son toda la planeación que se lleva antes, toda la antelación. Entonces aquí podríamos estar pensando en, de alguna manera, valga la redundancia, pensar, planear la situación, buscar, porque vemos al paje más orientado hacia el futuro, mientras las demás cartas las vemos como que más hacia el pasado, excepto el 10 de vasos que lo vemos orientado hacia el futuro, pero vemos que no podía avanzar. Entonces me hace pensar que esa carta habla mucho más de ustedes que de la otra persona.
Y por eso sale el caballero de, perdón, el paje de bastos, porque son ustedes que quieren avanzar, son ustedes que quieren ir hacia adelante, son ustedes que quieren buscar más allá, quieren o están pensando en ir más allá, están pensando en de alguna manera deshacerse de estos sentimientos, porque sí hay mucho sentimiento, e incluso me parece que hubo mucha pasión, ustedes me lo van a saber, pero la situación era caótica, la situación era muy, muy caótica, había problemas, había discusiones, o sea, literalmente era una carga esto. A pesar de que había sentimientos, se sentía como una carga, como un peso diario y era muy molesto. Entonces, el paje es mucho de pensar en ir hacia adelante, en ofrecer incluso. Entonces, puede ser que ustedes estén más en este camino, ir hacia adelante, de ofrecer, de avanzar, de proponer incluso nuevas cosas, ¿no? Con otras personas o con ustedes mismos, o simplemente si esta persona llega a aparecer en su vida de nuevo, es como, ¿sabes qué? Esto ya se acabó, adiós, yo sigo con lo mío. Amigos y amigas, muy, muy curioso, muy, muy curioso. Y bueno, eso es para Géminis. Ahora pasemos con nuestros amigos y amigas del signo de Cáncer y tenemos el colgado. Ok. 5 de copas. El 8 de pentáculos. Ok, Cáncer. Bien curiosa tus cartas. El colgado es una situación que puede ser de sacrificio, puede ser una situación donde uno mismo se ha colocado, una situación donde... Sí, es que es una pausa de alguna manera, es una pausa donde uno se pone a sí mismo, uno decide pausar las cosas. A lo mejor ustedes pausaron esta relación, pausaron los sentimientos, eh, incluso podríamos hablar de que hasta cortaron la comunicación o sencillamente pausaron sus sentimientos, porque vemos aquí luego el 5 de copas. El 5 de copas es una carta que nos habla de la tristeza. Vemos aquí el personaje encogido de hombros. Vemos como hay 3 copas derramadas, ahí el agua ya no está. Pero del otro lado tenemos 2 copas. Eso nos habla de lo que nos quedó, nosotros mismos. Esta era la relación, estos somos nosotros. Las copas se cayeron en el pasado, pero tenemos algo en el futuro. Sin embargo, no estamos viendo hacia el futuro, estamos viendo hacia el pasado, estamos clavados en el pasado. Eso habla de que se pausaron, de que se quedaron estancados en esas emociones, en esos sentimientos, en ese dolor. Sin embargo, algo positivo de todo esto es que están trabajando. Amigos y amigas de Cáncer, están trabajando en sus sentimientos, están trabajando en sus emociones, están trabajando. Hay cambio, hay crecimiento de alguna manera. Bien, bien curioso, amigos y amigas de Cáncer, porque también podríamos hablar de esta otra persona que se encuentra en un proceso bastante similar. Entonces podríamos entender que aquí se dio como una ruptura o una separación, porque vemos el sacrificio. O sea, la carta clave para mí aquí es el colgado, que nos habla mucho del sacrificio, de algo que uno toma la decisión de hacer. Entonces, de nuevo, tenemos esta pausa, tenemos esta separación, tenemos esto. Ustedes me lo dejarán saber en los comentarios, porque veo que esto coincide con ambos lados. De alguna manera coincide con ambos lados de la relación. Vemos este sacrificio, vemos esta pausa, vemos este sentimiento, vemos este dolor, vemos que hay mucho dolor, hay muchos sentimientos, o hubo más bien muchos sentimientos, pero se encuentran trabajando, se encuentran de alguna manera pues construyéndose o reconstruyéndose ambas partes. Me hace pensar mucho en los dos. Vamos a sacar un consejo para esta situación, amigos y amigas de Cáncer, y tenemos el 2 de Pentáculos, una carta que nos habla mucho del equilibrio, del balance. Tiene sentido porque están trabajando en ustedes y también esta persona se encuentra trabajando mucho, tanto en trabajo como tal como en sí mismo o sí misma. Entonces el 2 de Pentáculos nos habla mucho del balance, de encontrar el balance, de ir hacia adelante, de mucho del poder mental, del poder de uno mismo, de tener la mente clara, porque hay como una especie ¿cómo decirlo? De involucramiento activo. Hay una forma activa de estar involucrándose en el proceso. Vemos aquí esta carta del trabajo, de encontrar el equilibrio, de encontrar el balance. Vemos las emociones que en el fondo, ¿no?, están representadas por este océano y este barquito, acá en el fondo, bueno, estos barcos. Ahí, acá está. Acá creo que no se alcanza a ver, ahí se ve de fondo.
Y eso nos habla mucho de la inestabilidad emocional, pero el personaje de alguna manera busca este balance, busca el equilibrio conscientemente. Entonces nos podría estar hablando mucho de eso, amigos y amigas de Cáncer. De que tanto ustedes como esta persona se encuentran en un proceso bastante similar. Eso es bien curioso, bien interesante, que ambos se encuentren en un proceso bastante similar. Entonces esto podríamos estar hablando de que esta relación, pues esta ruptura fue un común acuerdo. Sin embargo, hay sentimientos. Sin embargo, hay un interés. Porque tenemos el 5 de copas. El 5 de copas está pensando en el pasado, está pensando en esos sentimientos. Entonces, a pesar de que está avanzando y buscando su equilibrio y trabajando en sí mismo, sigue pensando en eso. Tanto ellos como ustedes, amigos y amigas de Cáncer. Es bien curioso, bien interesante esta tirada. Vamos a pasar ahora con nuestros amigos y amigas de Leo. Y tenemos la carta de la muerte, arcano de Escorpio. Tenemos también el as de pentáculos, un inicio. Y tenemos la carta de el mundo. Muy, muy curioso. Y aquí nos sale Leo también, bien curioso. La carta de la muerte, arcano de Escorpio. Una carta que nos habla de la transformación, nos habla del crecimiento, nos habla de la evolución. Nos habla de una situación donde de alguna manera algo terminó para volver a iniciar. Es decir, inicia algo nuevo, no necesariamente es lo mismo, pero hay un término, podríamos hablar de la ruptura como tal. Esto terminó para que iniciara algo más, porque tenemos incluso el as de pentáculos. Entonces podríamos hablar de una persona que inició un proyecto, y vemos aquí mucho el trabajo de alguna manera. Amigos y amigas de Leo, ¿no? Vemos a esta persona que bien podría ser del signo de Escorpio, como lo comenté, que llegó a este fin para transformarse, porque la muerte es una transformación. Esta persona se está transformando o se transformó y tiene un inicio. El as de pentáculos es un inicio, es un comienzo muy favorable, de hecho, un comienzo abundante. Podríamos hablar de trabajo. Los pentáculos nos hablan mucho de la economía, del dinero, del trabajo. Entonces podríamos estar hablando de que esta persona se está transformando en su trabajo, se está transformando para iniciar o está iniciando esta transformación de este proyecto, de este trabajo. Y tenemos el mundo, lo cual nos habla de las etapas, de las estaciones, de los ciclos de alguna manera. Entonces podríamos ver que esta persona está en un nuevo ciclo, está en una nueva etapa, está creciendo. El mundo es una carta que nos habla mucho del crecimiento, de la evolución. Entonces vemos aquí muy, muy reflejado, amigos y amigas de Leo, cómo esta persona está creciendo, se está transformando, está evolucionando, está en nuevas etapas, está en nuevos caminos. Quizá esto no es lo que ustedes quisieran escuchar, sin embargo, pues eso es lo que tenemos aquí. Sabemos mucho la transformación, la carta clave. Bueno, es que tanto el mundo como la muerte son dos cartas de transformación, de evolución, de crecimiento, de avanzar. Y el as es un inicio, entonces, vaya, esta persona está pues encaminándose a un buen puerto de alguna manera. Vamos a sacar una carta más. Tenemos un as de pentáculos acá, y acá tenemos un as de espadas. Otro inicio. ¿Cuál es el consejo? El as de espadas suele aparecer cuando hay un corte y un comienzo. A lo mejor aquí es lo que ustedes tienen que hacer, es eso. Cortar con estos sentimientos, cortar con este pasado para iniciar algo nuevo. ¿Por qué? Porque esa persona ya se encuentra en un proceso diferente, ya se está transformando, está iniciando, está creciendo, está evolucionando. Es hora de que ustedes, amigos y amigas de Leo, también hagan lo propio. También se involucren en su crecimiento, en su evolución, y corten con esos sentimientos que pudieran no ser necesariamente positivos. Recuerden que ustedes siempre tienen la última palabra, la última decisión, pero vemos a esta persona que ya está en un camino diferente respecto de ustedes. Entonces el consejo por eso va muy orientado a eso, para que ustedes también tomen su propio camino y ya no se queden estancados en el ayer, en el pasado. Vamos a continuar ahora con nuestros amigos y amigas de Virgo, y tenemos el 10 de espadas. 10 de espadas, están pasando situaciones aquí muy tristes. Tenemos el 6 de copas.
Y el 4 de espadas en pentáculos. Estoy pensando mucho en pentáculos. Curioso, porque el 4 de pentáculos es una carta que nos evoca un poco como a situaciones de personas egoístas, a personas inseguras, personas incluso hasta controladoras. Bien, bien curioso que se me ocurriera esa carta, o que llegara a mí esa carta. En 10 de espadas, aquí hay dolor, hay sufrimiento, hay pesar, hay... vaya, ¿qué más puedo decir? La imagen habla por sí misma, ¿no? Vemos a esta persona como está siendo atravesada por 10 espadas. O sea, ¿qué más quieren que eso? ¿No? La imagen es sumamente gráfica. 10 espadas. Tenemos el 6 de copas, una carta que nos habla un poco de la infancia, un poco del recuerdo del ayer, del pasado, de personas de nuestro pasado específicamente. Entonces podríamos estar hablando de una persona que está sufriendo por nuestras personas del pasado. O sea, esta persona se encuentra sufriendo por ustedes, por una persona que quiso mucho. Esta carta suele referirse a personas del ayer, es decir, personas que conocieron en su infancia, pero también se puede referir a personas que queremos o que quisimos mucho, personas que fueron muy, muy apreciadas, muy, muy estimadas. Entonces, me invita a pensar un poco que se refiere a ustedes, amigos y amigas de Virgo. Esta persona sufre por ustedes, sufre porque ya no están ahí. Ahora, esto también podría ser que esta persona está pasando por una pérdida. Podría ser porque es una persona del pasado y hay mucho dolor. Entonces me invita a pensar que está sufriendo por una persona del pasado, de su infancia incluso. Podríamos hablar de una pérdida. Tenemos el 4 de espadas, una carta de alguna manera que es de pausa, de duda, de indecisión. Yo le asocio mucho la pausa porque vemos aquí el personaje, cómo está acostado. Si se levanta se clava esas espadas. Y se las clava precisamente en la cabeza, el pecho y el estómago, ¿no? Lo cual nos habla mucho de los sentimientos, del pensamiento, de lo visceral, ¿no? Entonces está muy pausada. Tenemos esta otra espada aquí recostada que nos habla de la pausa, del que la mente está pausada, estamos de alguna manera contenidos, de alguna manera autolimitados incluso, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de una situación así, que esta persona se encuentra muy adolorida por una situación o por una persona de su pasado, que bien podrían ser ustedes, bien podría ser incluso una persona muy muy cercana, algún familiar que le haya ocurrido algo, que haya tenido algún tipo de dolencia, y esta persona se encuentra muy pausada, muy limitada por toda esta situación que está pasando, todos estos sentimientos, todos estos pensamientos lo tienen así. Siente que no puede avanzar, siente que no puede ir hacia adelante, siente que no puede pensar, siente que, o sea, está abrumada de alguna manera. Vamos a sacar una carta más para un consejo para esta situación, amigos y amigas de Virgo, y tenemos el Diablo, el arcano de Capricornio. Curioso, porque esta es una carta un poco, se le da una connotación negativa, aunque no necesariamente tienen que tenerla. Aquí podríamos estar hablando de dudas, de miedos, de inseguridades, de dependencia, de codependencia incluso. Cuestiones que tienen que ver con la intimidad, aspectos ya de la sexualidad también, de ese tipo de cosas. Entonces es bien curioso porque entonces el consejo yo aquí lo veo más como preventivo, de no estarnos involucrando en cuestiones que tengan que ver con ese tipo, porque también es una carta que nos evoca mucho a los vicios. Entonces yo la veo más preventiva en el sentido de que no estar sucumbiendo ante los vicios, no estar sucumbiendo ante actividades que sabemos que no son benéficas para nosotros, que pudieran ser divertidas o recreativas en el momento, pero a largo plazo son perjudiciales. Yo lo veo más orientado a ese contexto, amigos y amigas de Virgo, que a otra cosa. Muy curioso, muy interesante ese consejo, amigos y amigas de Virgo. Recuerden que ustedes siempre tienen la última decisión, la última palabra en sus vidas. Vamos a darle una vuelta más a las cartas antes de continuar con... Bueno, vamos a pausar aquí. Bien, ya le di varias vueltas a las cartas antes de continuar. Y vamos a continuar con nuestros amigos y amigas de Libra y tenemos el 9 de Pentáculos. 9 de Pentáculos. Tenemos el 2 de Copas. Tenemos el Loco. Ok. Aquí estamos hablando ya de una situación bastante bien curiosa, ¿no? Estamos hablando de una persona
que está en un, o sea, se le ve como un 9 de pentáculos, se le ve seguro, se le ve bien, se le ve estable, se le ve abundante. Una persona que se le ve segura, no necesariamente tiene que estar así, pero se le ve. Se le ve segura, se le ve estable, se le ve bien, se le ve de alguna manera convencida de su decisión. Quizá no es lo que ustedes quieren escuchar, pero bueno, eso es lo que sale aquí. Amigos y amigas del libro, tenemos también el 2 de copas, una carta que nos habla mucho de la empatía, nos habla de la comunicación, nos habla del diálogo. Entonces podríamos estar hablando de una persona que ustedes a lo mejor la van a ver pronto, porque esta carta nos habla mucho del diálogo, nos habla mucho de que alguien que viene a nosotros, que viene a hablar, que viene a decir, viene a comunicarse, viene de alguna manera desde el entendimiento. Entonces la van a ver muy segura, incluso hasta muy como un loco, muy sin cargas, muy libre, muy tranquila. Una persona que va como muy segura de sí misma, o más bien sin preocupaciones. Más que segura, sin preocupaciones. Está como libre, se siente como... digo, allá afuera hay cientos de historias y ustedes me lo dejarán en los comentarios, pero me da a entender que esta persona a raíz de la ruptura se siente muy bien. Se siente bastante liberado, se siente tranquilo. Entonces, a lo mejor esta comunicación viene desde esta tranquilidad, desde esta seguridad, y viene como que a aclarar las cosas, a ponerle un punto final tal vez, porque vemos a esta persona muy segura, muy liberada, muy suelta, sin preocupaciones, dejándose sorprender, viviendo el momento. Sin embargo, tiene mucha estabilidad, o se le ve muy estable, se le ve con mucha empatía, se le ve con una apertura de hablar, de dialogar. Entonces tal vez esta persona incluso es así. Esta persona es muy ecuánime de alguna manera, tiene unos sentimientos como muy regulados y es capaz de expresar sus emociones de una manera bastante apropiada. Vamos a sacar un consejo más para ustedes, amigos y amigas de Libra, respecto a esta situación y respecto a esta persona. Veamos qué procede. Y tenemos el 8 de copas, amigos y amigas de Libra. Esto es bien interesante porque me da a entender que esta persona, pues, ya no va más por ustedes, ya no va más con ustedes. El 8 de copas es una imagen que habla mucho. Vemos aquí una persona que se aleja, hace un esfuerzo por alejarse. Vemos el miedo, vemos las dudas, vemos la inseguridad reflejada aquí con la luna. Incluso la vemos con una cara como de decepción. No sé, lo que no se alcanza a ver, que tiene, la carta de la luna tiene un rostro ahí y se le ve como decepcionado. El 8 de copas es una carta que nos habla mucho de eso, mucho de alejarnos, de hacer el esfuerzo de alejarnos, hacer el esfuerzo de tomar distancia. A pesar de que están estas 8 copas llenas, repletas de sentimientos, alejarse, irse, tomar la decisión y mantenerse firmes. Y creo que el consejo va muy orientado a eso. Creo que esta relación ya no va más, porque parece ser que esta persona está completamente bien sin ustedes, amigos y amigas de Libra, y ustedes tienen que hacer ahora tomar distancia, alejarse de algo que ya no va más. Es fuerte, pero eso es lo que me dan a entender las cartas, amigos y amigas de Libra. Vamos a pasar ahora con nuestros amigos y amigas de Escorpio, y tenemos el Mago, una carta que a mí me gusta mucho porque nos habla de que nosotros somos los dueños de nuestra realidad, nosotros podemos crear nuestra realidad, nosotros podemos moldear nuestra realidad. Yo la veo mucho así esa carta. El Rey de Bastos. Ok, aquí tenemos ya una cuestión más interesante. Una persona que es capaz de moldear la realidad. Podríamos estar hablando de una persona que tiene características de manipulador, de controlador. ¿Por qué? Porque hablamos del moldeamiento. Hablamos de una persona que conoce los 4 elementos, tiene entendimiento, tiene poder, tiene una mente abierta, pero es capaz de moldear. Entonces podríamos estar hablando de una persona que tiene características negativas. El Rey de Bastos es una persona poderosa, que se le ve fuerte, que se le ve segura, pero la vemos muy orientada al pasado. También tenemos aquí un paje de copas, una persona orientada al pasado. De hecho, también el paje está orientado al pasado. Entonces, podríamos estar hablando de una persona que viene a ustedes, viene a ofrecer de nuevo su copa con sentimientos, y la vemos inestable incluso. Vemos un poco de inestabilidad ahí como que tiene una fachada como de muy seguro, muy fuerte, muy poderoso, pero hay una pequeña... abajo, debajo de la superficie hay como inseguridad, como duda, inestabilidad. Ustedes me lo harán saber en los comentarios. Pero lo veo así, veo a esta persona que viene
Viene como a querer envolver de alguna manera. Me da mucho esa impresión. Viene como a querer envolver los amigos y amigas de Escorpio. Sí, a ver, vamos a ver un consejo para esta situación. Tenemos el mundo. Una carta que nos habla mucho de... Aquí tenemos... Siempre me evoca mucho aquí a Leo y a Tauro. Una carta que nos habla mucho de las etapas, los ciclos, los cambios, las estaciones, del evolucionar, de crecer. Mencioné a Leo, de hecho este podría ser un signo de fuego, un Leo, un Aries, un Sagitario. También podríamos hablar de un signo de agua, un Cáncer, un Piscis, un Escorpio, igual que ustedes, pero veo más fuerte a un signo de fuego. El mundo nos habla mucho de eso, de las etapas del crecimiento, de la evolución, del avanzar. Entonces yo lo veo más a eso. Si esta persona tiene esas características que yo las veo bastante negativas, una persona que te envuelve, que te dice, tiene mucha labia, es envolvente, es manipulador incluso, entonces yo les diría aléjense. Recuerden que ustedes siempre tienen la última decisión y si quieren continuar ahí, es adelante, es completamente válido, pero siempre hay consecuencias a todas nuestras acciones. Entonces el mundo nos habla mucho de evolucionar, de crecer, de ir a nuevas etapas, de nuevas estaciones, de evolucionar. Entonces nos invita mucho a eso, a evolucionar, a crecer, a tomar decisiones que nos inviten y nos lleven a un camino de crecimiento. Amigos y amigas de Escorpio. Continuamos ahora con nuestros amigos y amigas de Sagitario y tenemos el Caballero de Bastos, una carta que nos habla de una persona impulsiva. El 2 de bastos más fuego, tenemos una persona que está ahí planeando y tenemos el 6 de espadas. Ok, una persona impulsiva, una persona que puede aparecer de la nada, amigos y amigas de Sagitario, una persona que tiene características de fuego también. Podríamos hablar de un signo igual que ustedes, un Sagitario, algún Aries, algún Leo tal vez. El 2 de bastos es una carta que nos habla un poco de no estar a gusto. Vemos a este personaje como tiene aquí, literalmente tiene el mundo en sus manos, literalmente. Aquí lo vemos. Y se encuentra viendo hacia la distancia y sostiene con firmeza ese basto, lo cual nos habla de que no está a gusto con lo que tiene en el presente, sino que quiere algo que está en su pasado y no lo suelta y lo anhela y lo desearía, a pesar de que literalmente tiene el mundo en sus manos. O sea, es una persona insatisfecha de alguna manera. Luego tenemos el 6 de espadas, una carta que nos habla ya de cuestiones distintas, nos habla de una persona que puede estar tomando distancia, una persona que puede estar alejándose, una persona que se lleva la comunicación o una persona que se aleja, que se lleva sus pensamientos, que se lleva sus sentimientos. Sin embargo, tenemos mucho sentimiento también. O sea, vemos aquí una distancia, vemos una distancia. Esto podría hablar de ustedes, amigos y amigas de Sagitario, que se alejaron, que decidieron llevarse sus pensamientos, sus sentimientos. Podríamos estar hablando de ustedes porque vemos aquí estos personajes como están viendo hacia lados opuestos. Entonces, mientras uno está tratando de avanzar, ir hacia adelante, el otro está como clavado en el pasado. Podríamos estar hablando de que ustedes están en esta situación que quieren avanzar y la otra persona está muy orientada hacia el pasado, a no querer soltar. Un consejo para esta situación y tenemos el 8 de espadas. Wow. 8 de espadas es una carta que nos habla mucho de no poder movernos, de perder el control, de perder el rumbo, perder la visión, perder nuestro poder, que nuestros pensamientos nos están ofuscando incluso. Entonces el consejo va muy orientado precisamente a eso, a no dejar que nuestra mente, aquí podríamos estar incluso hablando de ansiedad tal vez. ¿Por qué? Porque la mente está jugando en nuestra contra. Entonces aquí podríamos estar hablando de cosas de ese tipo. De que muchos pensamientos nos están ofuscando, nos quitan el poder, nos cegan, nos limitan, nos comprimen de alguna manera. Entonces el consejo va muy orientado a eso, a romper estos pensamientos, romper estas ataduras, romper esta ceguera que nos estamos imponiendo o que nos han impuesto. Porque este personaje tiene el poder de liberarse. Literalmente sus ropas son totalmente rojas, lo cual nos habla mucho del poder que posee. Y podría liberarse si lo quisiera. Vemos ahí lo que está como que envuelto y sí se podría liberar si así lo deseara.
quitarse la venda, avanzar y dejar de estar rodeado por estas espadas, que podrían ser chismes incluso. Entonces hay que tener cuidado ahí, amigos y amigas de Sagitario. Podrían estar hablando pestes de ustedes, podrían estar triangulándolos para dejarlos mal parados, amigos y amigas de Sagitario. Entonces ojo ahí, regúlense, dirijan mejor su pensamiento. Fíjense con quiénes se están codeando, porque ahí podría haber algún tipo de cuestión, ahí de una triangulación. Podríamos hablar incluso de monos voladores, hablando de una persona que tenga características narcisistas. Vamos a continuar ahora con nuestros amigos y amigas de Capricornio y tenemos la Emperatriz, una carta que nos habla mucho del amor propio, también nos evoca la primavera. De este lado del hemisferio ya estamos en primavera, entonces podríamos estar hablando de esto, del amor propio, incluso nos habla de la feminidad, de la maternidad también. El as de bastos, un inicio, hay mucha pasión en este inicio. Y tenemos el 9 de copas. 9 de copas, ok, muy interesante Capricornio. La emperatriz, el as de bastos y el 9 de copas. Tenemos muchos sentimientos, tenemos un inicio muy favorable y tenemos mucho aspecto femenino, mucho aspecto de la feminidad, del cariño, de la ternura, de la pasión, del calor, de la maternidad, sentimientos de maternidad, de protección. Entonces aquí podríamos estar hablando de una persona que está como que de alguna manera quisiera regresar, quisiera protegerles, porque me da mucho esa impresión, tanto por la emperatriz como por el 9 de copas, porque el 9 de copas es una persona que está esperando entregar esas 9 copas rebosantes, está esperando entregar, está queriendo entregar esa pasión, está queriendo entregar. A lo mejor esta persona busca una nueva oportunidad para entregarse de nuevo, para entregar todos estos sentimientos, para entregar toda esta pasión que le envuelve, todo este sentimiento de protección, de cariño que tiene de alguna manera. Ustedes me lo dejarán saber en los comentarios si ese es el caso. Pero es lo que aquí me da a entender, ¿no? Porque vemos inicio, vemos mucho inicio, mucho que querer. Ahora, esto podría ser que esta persona es una persona que tiene pues actitudes como de muy, no quiero decir de promiscuidad, porque no necesariamente es el caso, pero sí podríamos hablar de una persona que es muy ojo alegre, como se le dice coloquialmente. Una persona que anda por allí ofreciendo muchos sentimientos, ofreciendo mucha pasión, ofreciendo, y no necesariamente un aspecto negativo. A lo mejor esta persona tiene un encanto natural propio y a veces se le malinterpreta. Podríamos estar hablando de una persona así. Ahora, hay personas que activamente tienen ese encanto y lo utilizan de una manera un tanto más negativa. Aquí ya podríamos hablar de personas que son bastante, mujeriegos o hombreriegas, como se suele decir ahora, ¿no? Entonces podríamos hablar de una persona que tiene características un tanto negativas en ese sentido. En un aspecto positivo podríamos hablar de una persona, como ya lo dije, que tiene todas estas emociones y se las quisiera entregar de nuevo a ustedes, amigos y amigas de Capricornio. Vamos a sacar un consejo para esta situación y tenemos la Reina de Copas, una carta bien bonita, una carta muy linda que nos habla mucho de los sentimientos, nos habla mucho de los sentimientos, nos puede hablar de un signo de agua, un Cáncer, un Piscis, un Escorpio. Una carta que nos habla de mirar el pasado, de mirar los sentimientos con cariño, con amor, con ternura, contemplarlos como lo que son, no sufrir, de alguna manera aprender del pasado, aprender de nuestros sentimientos pasados. Entonces aquí podríamos estar hablando de una situación donde tal vez se podría dar un reencuentro, tal vez se podría dar una reconciliación, dependiendo de cómo los sentimientos y cómo las cosas se lleguen a aclarar, se lleguen a tener en cuenta, tanto los puntos de vista de esta otra persona como los de ustedes, y lleguen a una regulación, a un punto medio, a términos, a acuerdos, a pactos que ya no se deben romper. Podríamos estar hablando de una situación así, hablando de ese tipo. Si no, podríamos estar hablando de una persona que pues no vea el pasado, lo ve y no sufre y se permite avanzar, se permite irse adelante porque no está sufriendo por el pasado, no está estancada. Entonces aquí ya tenemos como dos vertientes, ¿no? Alguien que está avanzando y ve a su pasado y lo ve como lo que es, como parte de su historia, pero para avanza, o una persona que está mirando su pasado, está aprendiendo su pasado y quiere retomar de nuevo ese camino. Entonces recuerden que ustedes siempre tienen la última decisión, amigos y amigas de Capricornio, en su vida. Continuamos ahora con nuestros amigos y amigas de Acuario. Hoy tenemos el ermitaño, el arcano de Virgo, una situación que ya nos habla de estar mirando hacia el pasado. Tenemos de nuevo aquí, esta carta ya salió 2 veces, 6 de copas, y el hierofante también salió. Aquí tenemos un arcano de tierra también, tenemos a Tauro, tenemos Virgo y tenemos a Tauro.
El ermitaño nos habla mucho de ir hacia el pasado, de aprender del pasado, de buscar en uno mismo, de hacer trabajo de introspección, de hacer trabajo. Aquí podríamos estar hablando incluso de algún tipo de terapia, algún tipo de consejería psicológica, algún tipo de consejería en general. Incluso pueden ser consejos de una persona, de un familiar, de alguien mayor. Porque el ermitaño es mucho eso, ¿no? Ir hacia el pasado, ir hacia el inconsciente, aprender, iluminar el pasado, el ayer, el inconsciente, sacar a la luz cosas. Tenemos el 6 de copas, que es una carta que nos habla mucho de la infancia, nos habla mucho de personas que fueron muy importantes en la infancia, personas muy valiosas. Ahora es curioso porque tenemos el hierofante, es una carta que nos habla mucho de los cónyuges, del compromiso, de los matrimonios, pero también nos habla de la sanación. Entonces aquí podríamos estar hablando de una persona que a lo mejor ustedes los ve como alguien muy valioso, a lo mejor ustedes crecieron junto con esta persona y tuvieron algún tipo de relación, de amorío, y por eso es que les ve como alguien muy valioso de su pasado, muy valioso de su infancia, y de alguna manera quisiera sanar las cosas o quisiera comprometerse con ustedes. Porque tenemos mucho ese aspecto del valor, ese aspecto del cariño, ese aspecto del compromiso también. Ahora, podríamos estar hablando de una persona también que a raíz de que hubo esa separación se puso a observar en su pasado, se puso a observar en el ayer y apareció una persona de su pasado, de su infancia, y con esta persona tendrá un compromiso, con esta persona tendrá algo nuevo, una nueva relación. A lo mejor no es lo que ustedes quisieran escuchar, amigos y amigas de Acuario, pero eso es lo que podríamos estar hablando en una situación. Eso es lo que podría estar dándose en esta situación donde hay un reencuentro y ese reencuentro los lleva a un compromiso y no necesariamente tiene que ser con ustedes. Ahora, podría tratarse también de una situación que tenga que ver con algún familiar que se encuentra en sanación, se encuentra en un problema que necesita cuidado, necesita estar allí al pendiente de esa persona. Entonces podríamos estar hablando también de una situación que tiene que ver con eso, aunque pues yo veo como casos muy aislados de ese tipo. Sin embargo, esta persona se encuentra mucho en el trabajo, ¿no? Es un trabajo lento porque el ermitaño es muy lento. Y repito, podríamos hablar aquí ya de un signo de Virgo o un signo de Tauro, muy marcado, signos de tierra aquí, Acuario. Un consejo para esta situación, y tenemos el Rey de Pentáculos, de nuevo signos de tierra. El Rey de Pentáculos nos habla mucho de la estabilidad, del control, del poder. Entonces eso nos habla mucho de que nosotros tenemos que estar en una situación así, tenemos que convertirnos en este Rey de Pentáculos, tenemos que estar estables con nosotros mismos, tenemos que tener esta fuerza, tenemos que tener este carácter de alguna manera para poder estar bien con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si esta persona realmente encontró a alguien de su infancia, a alguien de su pasado y tuvo un compromiso, bueno, eso a ustedes no les va a gustar para nada. Entonces aquí ya es cuestión de ustedes regularse, de ustedes decir, bueno, esto ya terminó y yo ahora tendré que trabajar en mí mismo y avanzar, evolucionar y olvidarme de estos sentimientos, de esta relación que no necesariamente es lo más fácil del mundo. Sin embargo, si esa es la situación por la que están pasando, es un esfuerzo el que hay que hacer, porque el Rey de Pentáculos es mucho de fuerza, de carácter, de aterrizarse de alguna manera. Vamos a sacar cartas ahora para nuestros queridos amigos y amigas de Piscis, y tenemos el Carro, arcano de Cáncer, tenemos la Muerte, arcano de Escorpio, y tenemos el 10 de Bastos. Ok, aquí ya tenemos algo bien curioso porque tenemos dos signos de agua igual que ustedes. Tenemos Cáncer y tenemos Escorpio. El Carro es una carta muy lunar, una carta que nos podría estar hablando de dudas, de sentimientos, de inseguridades, del inconsciente, pero también nos habla mucho del avanzar. El carro avanza, el carro siempre va hacia adelante, y es bien interesante porque es un carro que no tiene riendas. El cochero que lleva este carro, va guiado por las esfinges, que también nos habla mucho del equilibrio, del balance de los sentimientos, no tiene riendas. El carro avanza, simplemente fluye. Suelo resumir esta carta en: no empujes un río, el río fluye solo. Entonces de eso nos habla la carta del carro, de fluir. Es una persona que está fluyendo hacia una transformación, porque la carta de la muerte es una transformación. Entonces fluye hacia una transformación. Ahora tenemos el 10 de bastos, que es una carta que nos habla mucho de la carga, del no avanzar, del sufrir, dirían trompicones. Entonces podríamos estar hablando de una persona que está sufriendo porque no puede avanzar correctamente, o que está avanzando, se está transformando, pero siente que ya no puede más. Siente que no puede de alguna manera terminar como su proceso. Es bien curioso porque
Sí se está transformando, sí está creciendo, sí hubo un término de cosas, sí hubo un nuevo comienzo, pero este comienzo está siendo bastante pesado, este comienzo está siendo bastante incluso doloroso. Aquí podríamos estar hablando de que esta persona de alguna manera tiene sentimientos de arrepentimiento de la ruptura, tiene sentimientos de dolo a través de pensar las cosas luego de que se hubo la separación, y siente que ahora le está costando mucho más avanzar, siente que le está costando mucho más ir hacia adelante y transformarse, porque a lo mejor consideró que ya no había nada nuevo en esta relación, ya no había nada productivo de alguna manera, pero ahora se da cuenta que tal vez este cambio o este camino que eligió no era tan sencillo como lo había pensado de un inicio. Vamos a sacar un consejo para esta situación y tenemos el 8 de bastos, una carta que nos habla mucho de la comunicación. Directamente esta carta es comunicación, y esta es una comunicación que se puede dar pronto. Entonces esta persona podría, o ustedes mismos podrían estarse comunicando con ella, porque aquí hay mucha comunicación. El consejo es comunicación. Entonces a lo mejor ustedes necesitan dialogar con esta persona. A lo mejor ustedes necesitan arreglar las cosas, no necesariamente para una reconciliación sí, una reconciliación, sino para dejar las cosas claras, dejar las cosas, darle un buen cierre a la relación. Recordemos que darle un buen cierre a la relación también es positivo, también es sano, porque eso nos permite a nosotros cerrar nuestros sentimientos, cerrar nuestro suelo, nuestros ciclos, perdón, terminar nuestro duelo de una manera sana, de una manera tranquila. Y no dejamos puertas abiertas, no dejamos cabos sueltos, digámoslo así, que nos pudieran estar lastimando, mermando a la larga. Entonces también nos podría estar hablando de eso, de esta comunicación. Ahora, si esto es una reconciliación, enhorabuena, qué fantástico. Pero recuerden que pues ya no cometer los mismos errores que se cometieron antes, sino ahora aprender de ellos y crecer juntos, evolucionar, transformarse, ¿no? Como en la carta de la muerte. Y bueno, eso sería todo, mis queridos amigos y amigas, viajeros y viajeras. Recuerden que si el contenido de este canal es de su agrado, no duden en suscribirse, darle like, compartir y por supuesto también comentar. Yo leo todos sus comentarios, a veces me demoro un poco o bastante por diversas cuestiones que tienen que ver tanto con los tiempos como cuestiones que tienen que ver con salud. Agradezco a las personas que se han estado preocupando ahí en los comentarios por mi salud. De verdad, muchas gracias por sus comentarios, por sus buenos deseos. Saludos a todos, un abrazo enorme para todos los que me dejan comentarios. Y recuerden que pueden seguirme en Instagram, ahí estaremos haciendo otras cuestiones. De hecho, tengo pensado en algún punto de regalar algunas tiradas allí. Entonces, recuerden seguirme y ahí estaré haciendo las dinámicas, dependiendo también cómo crezca la red. Y veamos ahí cómo nos organizamos para esas tiradas que voy a estar regalando en futuro. Recuerden que esto es Búho Tarot. Nos estamos viendo.